El mismo objeto aparece en manos de dioses separados por 3000 años y medio planeta. Puedes encontrarlo tallado en los muros de un palacio al norte de Irak, sostenido por una figura alada con la musculatura de un luchador y el rostro sereno de un sacerdote. Puedes hallar algo casi idéntico grabado en un pilar de piedra al sur de Turquía, más antiguo que la agricultura, más antiguo que la escritura, más antiguo que la rueda. Y puedes encontrarlo de nuevo tallado en una losa de roca volcánica en las selvas de México, sostenido por un hombre sentado en el interior de las fauces abiertas de una serpiente. 3 culturas, 3 continentes, sin ningún contacto reconocido entre ellas. Y en cada uno de esos casos, el objeto tiene la misma forma. Un mango rígido que se curva sobre un cuerpo cuadrado, plano en la parte inferior, sujetado de la misma manera en que un viajero de hoy cargaría una bolsa por la terminal de un aeropuerto. En Internet ya tiene nombre. Lo llaman el bolso de mano de los dioses. Y durante años ha sido presentado como una de las evidencias más poderosas en favor de una civilización global perdida o de visitantes que llegaron desde algún lugar muy más allá de nuestro cielo y dejaron sus huellas grabadas en piedra. El argumento resulta seductor porque el patrón es real. La forma realmente se repite. Realmente aparece en lugares que según cualquier comprensión convencional de la historia, jamás deberían haber tenido conocimiento los unos de los otros. Así que la pregunta permanece sin respuesta en el imaginario popular, brillando como una brasa que nunca termina de apagarse. ¿Por qué aparece el mismo bolso a lo largo de siglos y a miles de kilómetros de distancia? Lo que casi nadie que comparte esas imágenes sabe es lo siguiente. Los escribas antiguos que vivían junto a estas tallas dejaron escrito lo que era ese objeto. Le dieron un nombre. Describieron en sus propias instrucciones rituales exactamente lo que una persona debía hacer con él, y por implicación evidente lo que contenía. La respuesta al misterio no está escondida en ninguna bóveda ni sepultada bajo una montaña. Está escrita en arcilla y ha sido legible desde hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que la verdad real es más silenciosa, más extraña y, en cierto sentido, más humana que la versión que se vuelve viral. Y hay algo importante que debes saber antes de avanzar un solo paso más, porque cambia por completo la forma en que deberías escuchar todo lo que viene después. No existe ningún bolso, al menos no uno real. Nadie ha desenterrado jamás un objeto físico de este tipo como artefacto independiente que pudieras colocar sobre una mesa y abrir. Lo que sí existe son representaciones, imágenes, una forma tallada en relieves y monumentos por personas que vivieron con miles de años de diferencia entre sí. Así que cuando un titular promete que los científicos finalmente abren el bolso sumerio de los dioses, comprende bien lo que ese titular está haciendo. No se puede abrir una imagen. Lo que sí puedes hacer es leer las palabras que esa misma civilización dejó escritas. Observa con atención lo que las figuras talladas están haciendo realmente con sus manos, y deja que el misterio se resuelva solo, de la manera en que la historia verdadera se resuelve, lentamente, a través del contexto, del lenguaje, de la acumulación aburrida y hermosa de evidencias. Esa es la historia que vamos a contar, y al terminar, los relieves de las alas del trono te parecerán completamente distintos a como te parecen ahora mismo. Empecemos por donde el objeto se ve con mayor claridad, porque la claridad es donde se construye la confianza. Acompáñame hasta las ruinas de una ciudad que el mundo antiguo conocía como Kalhu, un lugar que los mapas modernos señalan como Nimrut, a orillas del Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. Hace casi 3000 años, este lugar era el corazón administrativo y palpitante de uno de los imperios más formidables que el antiguo Oriente Próximo produjo jamás: el Imperio Neo-Asirio.
y en su centro se alzaba el palacio de un rey llamado Assur-nasir-pal II, quien gobernó aproximadamente entre el 883 y el 859 antes de nuestra era. Era tanto constructor como conquistador, y el palacio que levantó fue concebido para abrumar, no para reconfortar, no para seducir, sino para abrumar. Imagina las paredes de la sala del trono, estaban revestidas desde el suelo hasta más allá del nivel de los ojos con enormes paneles de yeso pálido, tallados en bajo relieve y antaño pintados con colores que hace mucho desaparecieron de la piedra. No eran decoraciones en el sentido en que hoy entendemos el arte colgado en una pared. Eran una declaración de poder dirigida a cada embajador, portador de tributos y suplicante tembloroso, que era conducido ante la presencia del rey. Por todas partes las figuras talladas se alzan imponentes. Algunas representan al propio rey cazando leones o recibiendo a los vencidos, pero entre ellas aparecen una y otra vez, repetidas a lo largo del salón como un ritmo constante, figuras que no son del todo humanas. Tienen cuerpos de hombres poderosos, de hombros anchos, esculpidos, vestidos con túnicas con flecos y borlas, y pesadas pulseras. Y surgiendo de sus espaldas se elevan enormes alas emplumadas, arqueadas y detalladas hasta la última pluma. Algunos tienen cabezas de hombres coronadas con tocados de cuernos, el antiguo símbolo de lo divino. Otros, aún más sorprendentes, tienen cabezas de aves rapaces, con picos curvados y ojos redondos y fijos que miran hacia nada y hacia todo al mismo tiempo. Estos seres tenían un nombre en el mundo que los creó. Se los llamaba los Apkallu. En las tradiciones de Mesopotamia, los Apkallu eran sabios, figuras primordiales de una antigüedad profunda, seres semidivinos de inmensa sabiduría que, según se decía, habían traído las artes de la civilización a la humanidad en las épocas anteriores al gran diluvio. En estas paredes del palacio, actúan como guardianes, como espíritus protectores. Se sitúan alrededor del rey como un muro de santidad, alejando el mal, purificando el espacio y manteniendo a salvo al frágil ser humano que se encuentra en el centro del imperio. En la mano de uno de estos sabios alados, colgando a su costado, se encuentra el objeto. El bolso, una pieza de cuerpo cuadrado y asa rígida arqueada que se eleva por encima de él, sostenida en su puño izquierdo con una familiaridad despreocupada. De la misma forma en que uno sostendría algo que carga consigo cada día. Los laterales aparecen pulidos y lisos en el tallado. Las proporciones son tan ordenadas, tan intencionadas, que la mirada moderna lo reconoce de inmediato sin esfuerzo. Parece algo que podrías adquirir en cualquier tienda. Esa única coincidencia visual, la de que un espíritu asirio de 30.000 años de antigüedad parezca sujetar un bolso de diseño, es precisamente el anzuelo que ha desatado miles de videos y millones de comentarios, porque la mente no puede evitarlo. Ves un bolso y tu cerebro lo registra como un bolso, y una vez que es un bolso, la pregunta se escribe sola. ¿Qué hace un dios cargando equipaje? ¿Y qué demonios llevaría adentro? Pero mira otra vez, y esta vez no te fijes en la mano izquierda. Fíjate en lo que ese mismo personaje hace con la derecha. Porque la mano derecha también sostiene algo, y casi nadie lo nota jamás. Elevado a la altura del pecho del personaje, o incluso más arriba, hay un pequeño objeto con una forma que recuerda vagamente a una piña. Y no se limita simplemente a sujetarlo. Lo extiende. Lo ofrece, lo dirige hacia algo. El personaje se yergue junto a una estructura extraña y hermosa, estilizada, de ramas entrelazadas y palmetas a la que los estudiosos denominan el árbol sagrado. El sabio alado se acerca a ese árbol con la piña en su mano derecha, mientras el bolso aguarda a su lado en la izquierda. Ese gesto, esa combinación de ambas manos, es la clave absoluta del misterio.
y volveremos a él, porque es el detalle que lo deshace todo en silencio. Por ahora, sin embargo, deja al sabio donde está. Deja que la vista recorra el resto de la sala, porque la sala del trono en Nimrud no era una sola talla, sino una procesión de ellas. Panel tras panel, muro tras muro, las figuras aladas repitiéndose como un latido a lo largo de toda la cámara. Si hubieras entrado en aquella sala en el siglo IX antes de nuestra era, no habrías visto un museo. Habrías visto una máquina construida con piedra y con fe, diseñada para provocar algo en la persona que cruzaba aquel umbral. Los relieves se alzaban a la altura de los ojos, y por encima, tallados en pálidas losas de yeso que recorrían la base de las paredes. Y cada visitante, cada embajador, cada portador de tributos, cada gobernador tembloroso convocado para rendir cuentas, tenía que atravesar ese pasillo de guardianes antes de llegar al hombre que ocupaba el trono. El mensaje no era sutil, tampoco pretendía serlo. Estás entrando en un espacio protegido por seres más antiguos que los abuelos de tus abuelos, dioses. Compórtate en consecuencia. Y el rey que ocupaba el centro de todo aquello tenía un nombre. Y ese nombre importa. Era Asurnasirpal II. Y gobernó el imperio asirio desde aproximadamente el año 883 hasta el 859 antes de nuestra era. Un período de alrededor de un cuarto de siglo durante el cual hizo dos cosas de manera obsesiva. Libró conflictos, implacables y metódicos, expandiendo sus fronteras en campaña tras campaña que sus propias inscripciones describen con un lenguaje tan crudo que todavía hoy hace estremecerse a los historiadores. Y construyó, trasladó su capital a Nimrud, la ciudad que los asirios llamaban Calhu. Y allí levantó un palacio de tal magnitud que su inauguración fue celebrada, según una de sus propias inscripciones, con un banquete que supuestamente dio de comer a decenas de miles de invitados durante 10 días. Los sabios alados que decoraban aquellos muros formaban parte de ese proyecto. No eran decoración en el sentido en que hoy podríamos colgar un cuadro. Tenían una función. Los Opalú realizaban su labor cada hora de cada día, sin importar si había alguien presente en la sala o no. Porque aquí está lo que se pierde cuando Internet recorta la imagen dejando solo la bolsa. Los Opalú no estaban colocados al azar, tenían una posición deliberada. Se agrupaban en los umbrales, en las puertas, en los puntos donde un espacio daba paso a otro y donde, en el imaginario mesopotámico, el mal tenía más probabilidades de colarse. Flanqueaban el trono. Formaban una línea a lo largo del pasillo que debía recorrer todo visitante. Su disposición completa era un conjuro escrito en piedra, un acto de protección permanente e incansable. Y el objeto que sostenían en la mano izquierda y el cono en la derecha eran los instrumentos con los que esa protección se llevaba a cabo. Cualquiera que fuera esa bolsa, no era algo secundario. Fue colocada en el corazón mismo del imperio más poderoso sobre la tierra, repetida cientos de veces, vigilada y vigilante a la vez. Los asirios no tallaban las cosas por casualidad, tallaban aquello que creían que los mantenía con vida. Ese es el hecho que le da verdadero peso al misterio. Porque si este objeto fuera algo trivial, una cesta, una fiambrera, un simple adorno decorativo, cabría esperar que fuera cambiando con el tiempo, que se transformara, que los escultores descuidados lo fueran abandonando. Pero no ocurre eso. Panel tras panel, a lo largo de décadas de trabajo, con distintos artistas tallando diferentes bloques de piedra. La forma se mantiene, el cuerpo cuadrado, el asa arqueada y rígida, las proporciones casi idénticas de una figura a la siguiente. Alguien se aseguró de que esa uniformidad se respetara,
A alguien le importaba que estuviera bien hecho. Y cuando encuentras un objeto al que la gente le dio tanta importancia durante tanto tiempo, estás ante algo que cargaba un significado real. Un significado tan pesado que cometer un error habría tenido consecuencias. Y si ampliamos aún más la perspectiva, es aquí donde todo empieza a volverse verdaderamente desconcertante, porque esta forma no se queda tranquilamente dentro de los muros de un solo palacio, ni siquiera se queda dentro de Mesopotamia. Viaja aproximadamente 500 millas hacia el noroeste, adentrándote en las colinas de lo que hoy es el sureste de Turquía, y llegas a un lugar que ha reescrito silenciosamente grandes fragmentos de lo que creíamos saber sobre el pasado humano. Su nombre es Göbekli, y cuando te encuentras entre sus grandes círculos de piedra, estás parado en un sitio tan antiguo que los números dejan de sentirse reales. Las capas más antiguas se remontan a alrededor del 9600 a.C., no hace 9600 años. El 9600 a.C., lo que sitúa el total en algo más cercano a 11 o 12.000 años desde el presente. Música. Este lugar fue construido por personas que no tenían ciudades, ni escritura, ni metal, ni rueda, música, y muy posiblemente tampoco agricultura. Cazadores y recolectores levantaron enormes pilares de piedra caliza y los dispusieron formando círculos. Y tallaron esos pilares con animales tan vívidos que parecen a punto de moverse. En uno de esos pilares, catalogado por los investigadores como el Pilar 43 y conocido a veces como la Piedra del Buitre, música, las tallas se agrupan en una composición densa y deliberada. Hay buitres con las alas extendidas. Hay un escorpión con la cola curvada y en tensión. Hay serpientes, aves y figuras sobre las que los académicos aún debaten, y cerca de la parte superior del pilar, dispuestos en una hilera ordenada, hay 3 pequeñas figuras, 3 formas cuadradas, cada una coronada por una línea curva que se arquea sobre el cuerpo. 3 bolsos o 3 objetos que, música a un ojo moderno entrenado en ese relieve asirio, resultan inconfundiblemente iguales al mismo objeto tallado en piedra 7000 años antes de que Ashurnasirpal llegara siquiera a nacer. Detente un instante con esa distancia, porque es el motor de todo este misterio y merece ser sentida, no pasada por alto. 7000 años. La distancia temporal entre Göbekli Tepe y los palacios asirios es mayor que la que separa a esos mismos palacios de nosotros. Cuando aquellos pilares turcos fueron erigidos, los sumerios todavía no existían. Las pirámides no se construirían hasta 5 o 6.000 años después. No había imperios, ni escribas, ni tablillas de arcilla, ni camino alguno por el que alguna idea mesopotámica pudiera haber viajado hacia atrás en el tiempo para llegar hasta esos cazadores. Y sin embargo, ahí están, 3 formas de bolso suspendidas sobre una procesión de buitres, escorpiones y serpientes, mirando desde lo más profundo del pasado como si plantearan la pregunta más evidente e inevitable. ¿Cómo puede el mismo objeto aparecer en ambos extremos de un silencio de 7000 años sin ningún vínculo plausible que los una? Solo un número reducido de respuestas queda disponible. O bien la forma fue inventada 2 veces de manera independiente por personas que jamás se conocieron ni pudieron haberse conocido. O bien esa forma transportaba algún fragmento de conocimiento que sobrevivió al vacío, transmitido o transferido de alguna manera que hoy no podemos rastrear. Y es precisamente en ese espacio estrecho e incómodo entre esas 2 posibilidades donde las teorías más atrevidas echan raíces y comienzan a florecer. Porque si alguien ya ha decidido que la coincidencia es imposible, entonces algo mucho más extraordinario tiene que ser verdad en su lugar, y la forma no había terminado su recorrido, le quedaba un viaje más por hacer, y ese viaje cruzó un océano, porque el siguiente lugar donde aparece no está en el cercano oriente,
Está al otro lado del planeta, en las húmedas tierras bajas del actual estado mexicano de Tabasco, en un sitio llamado La Venta. Este era un centro de los olmecas, la cultura que los arqueólogos suelen describir como la civilización madre de Mesoamérica, el pueblo que existió antes que los mayas y los aztecas, y que dejó atrás esas colosales cabezas de basalto con sus párpados pesados y sus labios prominentes. La Venta floreció aproximadamente entre 1200 y 400 años antes de la Era Común, lo que la sitúa al menos en parte dentro de la misma gran franja temporal que los palacios asirios al otro extremo del mundo. Y entre las piedras talladas que los olmecas dejaron, hay una que detiene en seco a cualquier cazador de bolsos. Está catalogada como el Monumento 19, imagínatelo. Una losa rectangular de piedra con una figura humana sentada esculpida en bajo relieve. Detrás y alrededor de esa figura se enrosca una enorme serpiente. Su cuerpo se eleva y se curva hasta que su boca abierta se arquea sobre la cabeza del hombre como un dosel, un casco o un umbral. La figura permanece serena dentro de ese marco de serpiente, una mano levantada, la otra reposando a su lado. Y en esa mano que descansa, sostenido por un asa rígida que se curva sobre un cuerpo cuadrado, lo lleva. El bolso. La misma silueta que el sabio alado porta en Nimrud. La misma silueta que aparece en una fila de 3 sobre los buitres en Göbekli Tepe. Aquí está de nuevo en un continente que, según todos los relatos aceptados, jamás tuvo contacto alguno con el antiguo Oriente Próximo. Las cifras que entran en juego resultan casi absurdas. La Venta se encuentra a aproximadamente 7500 millas de Nimrud. Entre ambos lugares hay un océano, un segundo océano dependiendo de la ruta, cadenas montañosas, desiertos y miles de años de sociedades humanas que se desarrollaron por separado y que, según la Academia Convencional, nunca intercambiaron ni una sola palabra, ni un solo bien comercial. No existe ninguna embarcación que conozcamos que transportara escultura olmeca a Asiria. No hay ninguna tablilla en archivo mesopotámico alguno que mencione el otro lado del Atlántico. Y sin embargo, el objeto en la mano del olmeca y el objeto en la mano del Apkallu son, para el ojo no entrenado e incluso para muchos expertos, exactamente la misma cosa. Dos pueblos que no pudieron haberse encontrado, tallando la misma herramienta sostenida con el mismo agarre. Para cuando has colocado esas 3 imágenes una al lado de la otra, Turquía, Irak, México, el patrón ha dejado de parecer una simple curiosidad para convertirse en algo que parece querer decirte algo. Y una vez que tu mente entra en ese estado, los ejemplos comienzan a multiplicarse, porque el ojo humano es extraordinariamente hábil para encontrar una forma cuando ya sabe de antemano lo que está buscando. La gente empezó a ver bolsas por todas partes. Señalaban a los maorí de Nueva Zelanda, cuya tradición oral conserva la historia de Tauhaki, un héroe que asciende hacia los cielos y regresa cargando 3 cestas de conocimiento sagrado para traerlas al mundo de los vivos. 3 cestas, ni una ni dos. 3 recipientes de sabiduría divina que resuenan, al menos en la forma en que se cuenta, con aquellas 3 figuras alineadas sobre el pilar turco. Señalaban también al antiguo Egipto, donde entre los jeroglíficos existe un pequeño símbolo con forma de recinto cuadrado con un asa redondeada que se eleva sobre su parte superior. Un símbolo que los estudiosos interpretan como la morada o el santuario de una divinidad, la residencia de un dios representada como una caja con asa, y señalaban igualmente las paredes de las tumbas del Imperio Nuevo, donde algunas deidades pintadas sostienen pequeñas bolsas entre sus manos, recipientes ordenados y compactos cuyo propósito las pinturas nunca llegan a explicar del todo.
Coloca todo eso en fila y el efecto resulta verdaderamente desconcertante. Un pilar turco anterior a la agricultura, un muro de palacio asirio, un monumento olmeca con serpiente, un mito polinesio sobre 3 cestas llegadas del cielo, un símbolo egipcio para la casa de lo divino. A través de todos ellos corre el mismo hilo conductor, un recipiente con asa, y de nuevo algún tipo de vínculo con los dioses, con el conocimiento, con lo sagrado, con esa frontera entre el mundo humano y algo que lo trasciende. Una vez que has visto la secuencia completa, resulta muy difícil obligarte a dejar de verla. Y esa dificultad, esa resistencia casi física a llamarlo coincidencia, es exactamente lo que le otorga su fuerza a las explicaciones más llamativas. Así que démosles a esas explicaciones la oportunidad que merecen, porque se la han ganado, y porque fingir que son absurdas solo las vuelve más poderosas en la mente de quienes las sostienen. La versión más sólida del argumento no depende de pequeñas criaturas de otro mundo. Va así. Música. Las culturas humanas son enormemente creativas y enormemente distintas entre sí. Construyen de formas diferentes. Se visten de formas diferentes. Entierran a sus muertos de formas diferentes. Dibujan a sus dioses con rostros distintos. Cuando dos pueblos completamente desconectados producen exactamente el mismo motivo específico y le atribuyen exactamente el mismo significado concreto, lo divino, el conocimiento sagrado, el vínculo entre el cielo y la tierra, esa convergencia exige una explicación. El azar, sostiene el argumento, no genera ese tipo de coincidencia tan precisa a través de 7.000 años y 7.000 metros de distancia. Algo tiene que conectarlos. O bien una civilización perdida más antigua que todas las demás, que sembró sus símbolos por todo el mundo antes de desaparecer sin dejar rastro. O visitantes llegados de algún otro lugar, recordados por testigos asombrados y atemorizados que tallaron lo que vieron lo mejor que pudieron. Una figura luminosa descendiendo, sosteniendo un recipiente con algo poderoso, algo capaz de sanar, destruir o enseñar. Es una historia seductora, y lo es precisamente porque toma el patrón en serio, en lugar de ignorarlo con un gesto. Cualquiera que haya sentido un escalofrío al contemplar esas 3 imágenes una junto a la otra entiende perfectamente esa atracción. Pero una buena teoría tiene que hacer algo más que explicar las pruebas que te resultan cómodas. Tiene que sobrevivir a las preguntas que preferirías no hacerte. Y hay una pregunta que la teoría de la civilización perdida nunca ha logrado responder. Una pregunta tan sencilla que suele perderse bajo el peso del drama de los océanos y los milenios. Si una sola civilización global abarcó alguna vez toda la Tierra, transmitiendo a cada cultura ese mismo símbolo sagrado, ¿por qué el bolso es prácticamente lo único que todas comparten? ¿Dónde está el alfabeto común? ¿Dónde está la unidad de medida compartida? La técnica de construcción idéntica, el calendario coincidente, las palabras sueltas que se filtran de un idioma a otro, tal como ocurre siempre cuando existe un contacto real. El intercambio cultural verdadero es desordenado y abundante. Cuando los pueblos se encuentran de verdad, comercian con mucho más que una simple silueta. Intercambian cosechas y enfermedades, palabrotas y dioses a montones. Una civilización docente de alcance mundial que dejó atrás exactamente una caja con asa y nada más no es una civilización. Es apenas una forma. Y las formas, resulta ser, tienen una manera de ser inventadas una y otra vez por personas que jamás se conocieron, por razones que son casi vergonzosamente ordinarias. Para entender por qué, tenemos que dejar de mirar fijamente la bolsa en sí
y observar por fin lo que hay en la otra mano. Porque es en esa otra mano donde todo el misterio se deshace en silencio. Durante décadas, la conversación estuvo fijada en la caja, el asa, la base plana, el cuadrado pulido. Casi nadie habló de lo que las figuras aladas hacían con su mano libre. Y una vez que lo notas, ya no puedes dejar de verlo. En relieve tras relieve, a lo largo de los muros del palacio asirio, el Apkallu no simplemente carga el cubo. Se extiende hacia el árbol sagrado o hacia el rey sosteniendo un pequeño objeto sujeto entre los dedos. A primera vista parece una piña. Está levantado, inclinado, dispuesto en el gesto exacto de alguien a punto de dispersar líquido por el aire. Ese objeto también tiene un nombre. Los escribas lo llamaban mulu, un purificador, un rociador, y en el momento en que lo relacionas con la caja, toda la escena cambia completamente de registro. Esto no es una deidad sosteniendo un recipiente misterioso de poder prohibido. Es un sacerdote o un espíritu que actúa como alguien atrapado en medio de un ritual que en realidad podemos reconstruir. El cubo contenía un líquido consagrante, muy probablemente agua, posiblemente aceite infusionado o alguna mezcla aromática. El cono era sumergido en él y agitado hacia el objeto que se estaba bendiciendo, esparciendo gotitas de la misma manera en que un sacerdote de docenas de tradiciones posteriores rociaría agua bendita por una nave, con el cubo en una mano y el aspersor en la otra. No se trata de un artefacto de tecnología imposible. Es un kit de purificación para el alma de un imperio, congelado para siempre en el instante mismo de su uso. Y esta es la parte que merece decirse con claridad, porque gran parte de quienes navegan por Internet jamás lo han escuchado. Los asirios nos dijeron qué era ese objeto. Lo dejaron por escrito. El bondu aparece en sus textos rituales. Una palabra ordinaria para un cubo ordinario, el mismo tipo de recipiente que un trabajador podría usar para cargar barro o agua. El mulalú aparece junto a él, el gesto, el emparejamiento, el árbol sagrado, los guardianes flanqueantes. Todo está documentado, es internamente coherente y se repite en distintos lugares con la regularidad de una liturgia, porque eso es exactamente lo que era. Cuando en los cubos de metal extraídos de las ruinas de los palacios se encontraron restos conservados, las trazas apuntaban hacia esa misma humilde verdad. Depósitos de agua, materia vegetal, residuos de purificación en lugar de la química de alguna ciencia perdida. Nadie tuvo que abrir ningún bolso mágico. La respuesta había estado grabada en la pared todo el tiempo, en los dedos de esa segunda mano que nadie se molestó en seguir. Entonces, ¿por qué aparece la misma silueta en Göbekli Tepe y en monumentos de otro continente si los asirios simplemente querían decir un cubo? Aquí es donde la respuesta honesta resulta más extraña y más humana que cualquier teoría sobre seres de otro mundo. Imagina la tarea. Necesitas transportar un líquido. Quieres levantarlo sin derramarlo, sin mojarte las manos, sin tener que apoyarlo a cada pocos pasos. Hay un número limitado de formas que resuelven ese problema. Un recipiente que contenga el volumen, una base plana para que se mantenga en pie cuando lo dejas descansar, y un arco en la parte superior para que tu mano pueda sujetarlo y levantarlo sin rozar el contenido. Cuerpo cuadrado, asa curva. Esa es la forma. Una mano humana llega casi en el mismo instante en que decide cargar algo. Pueblos distintos, separados por miles de años y kilómetros, siguieron reinventándola por la misma razón de siempre. Todos inventaron también la olla, la aguja y la rueda, porque el problema era idéntico, y las soluciones a un problema compartido tienden a parecerse, razón por la cual
Cuando miras con atención, las coincidencias entre culturas dejan de encajar tan perfectamente. Las formas talladas en ese pilar turco aparecen rodeadas de buitres y escorpiones en una escena que realmente no sabemos interpretar. El objeto en la boca de la serpiente en México pertenece a un universo mesoamericano de dioses emplumados y cultos a la lluvia que no le debe nada al Tigris. Las cestas de conocimiento de Maui y el símbolo del domo egipcio brotan cada uno de su propio suelo, sus propias historias, sus propias razones. Ponlos en fila y la silueta coincide. Lee el contexto que rodea a cada uno, y esa coincidencia se disuelve en una docena de significados locales, independientes y autónomos que casualmente adoptan la misma forma sencilla. Pero, y aquí es donde un relato honesto debe detenerse y rechazar el final ordenado, esa explicación cierra el caso mesopotámico, no cierra todos los demás, porque Göbekli Tepe es el que conserva su fuerza. El pilar 43 fue tallado hace aproximadamente 11.600 años por personas que aún no habían inventado la escritura, la agricultura, las ciudades ni los reyes. No existe ningún texto ritual al que acudir, sin que ningún escriba nos dejara una sola palabra sobre lo que esas tres figuras significaban para los cazadores que levantaron aquella piedra. El diseño convergente nos dice que perfectamente podrían haber tallado un recipiente con asa por cuenta propia. Pero no nos dice qué pensaban que era, ni por qué lo colocaron sobre una procesión de animales peligrosos, ni si su significado se acercaba en algo a lo que un cubo representaba para un hombre en Nimrud 7.000 años después. En ese pilar, la forma es real, y su significado sencillamente se desconoce por completo, y una investigación honesta debe dejarlo así, sin resolver, en lugar de disfrazar una ausencia con apariencia de respuesta. Entonces, aquí es donde la historia realmente desemboca. El bolso de los dioses jamás fue abierto porque nunca existió un único bolso que abrir. El objeto asirio tiene un nombre, un complemento, una función y un ritual. Es un cubo de agua sagrada sostenido por un aspersor ceremonial. Y el misterio en ese caso está resuelto tan a fondo como el pasado nos permite resolver cualquier cosa. Los ecos dispersos en otras culturas son en su mayoría la huella de una forma tan útil que nuestra especie no deja de redescubrirla. Y por debajo de todo ello permanece una puerta genuinamente abierta en una ladera de Turquía, más antigua que la historia misma, negándose a explicarse. Quizás la humanidad realmente ha olvidado más de lo que ha aprendido. O quizás simplemente seguimos confundiendo las formas cotidianas de nuestras propias manos con mensajes llegados de algún otro lugar. Así que quiero ponérselo en sus manos. De todos estos grabados, los sabios asirios, el pilar turco, la serpiente olmeca, las cestas de Maui, el signo egipcio, ¿cuál creen que conecta genuinamente con otro? ¿Y cuál piensan que hemos estado interpretando en exceso sin ningún fundamento real? Díganme exactamente qué par apostarían en los comentarios y explíquenme por qué. Y si quieres más misterios donde la verdad resulta más extraña que el mito, suscríbete, porque el próximo objeto que abriremos ha estado a plena vista aún más tiempo que este.